Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué le parece a la siempre eterna y poderosa palabra del Señor? Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde a los que predicamos el Evangelio, amados, algunos nos van a llamar locos. Ahora, quiero hablar de algo muy importante. ¿Por qué es importante en todo tiempo defender lo que hemos creído, querida sobrina? ¿Y cómo podemos hacerlo, querida Pauli? Primero de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Y permítame leerla, amados, con pausa, porque cuando tú lees la palabra así, brum, 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 te pierdes mucha cosa. Pero yo quiero leerla y permítame que leamos todos juntos, con la pausa a mi estilo. Primero de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, leemos el 14. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, felices soy. O sea, si lo estoy pasando mal, si alguien me está persiguiendo, si alguien me está criticando por lo que estoy haciendo en el Evangelio, el Señor dice: bienaventurados sois. Luego hay un punto, dice: por tanto, es el consejo para todos nosotros, para usted mi hermano, para usted mi hermana, para usted mi hermano. Es el consejo de la palabra de Dios. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis. Luego más adelante vamos a ver qué significa conturbéis. Verso 15. Y sigue el consejo, dice: sino santificad, levantad al Señor, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre, Paulita, estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa. ¿De qué? ¿Defensa de qué? De la palabra de Dios, de lo que usted cree, de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha conocido. Y estad siempre preparado para presentar defensa, pero con mansedumbre. ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿Y qué más? Y reverencia. Reverencia habla de respeto. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este día expondremos, amados en el Señor, acerca de la apologética cristiana, vale decir, la defensa de nuestra creencia, en la cual vamos a comprender lo que significa apologética. ¿Cuál es su importancia? Y vamos a ver y vamos a estudiar. No soy un maestro, pero sé de la palabra. Vamos a estudiar la base de nuestra fe, de nuestra doctrina, amados, para poder defender lo que tú y yo hemos creído y lo que como tu pastor he sembrado por la palabra viva en tu corazón. Como cristianos tenemos que tener bien claro algo. ¿Lo escuchó? Como cristiano tenemos que tener bien claro algo. Todos, usted y usted que está allí, todos, tarde o temprano, seremos cuestionados. Seremos atacados y hasta ridiculizados por causa de nuestra fe en Cristo. Amados en el Señor, y con los tiempos que viene, amados, lo vamos a ver mucho más acentuado esto, ya que para muchas de las personas que no han conocido a Cristo nuestro Señor, el Evangelio, nuestra doctrina y nuestra fe, para ellos son locura. ¿Lo escuchaste? Y para esto vamos al relato sagrado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 4. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa,
Cuando dice esta frase, diciendo él estas cosas en su defensa, ¿quién estaba hablando? El hermano Pablo. Pablo estaba hablando, se estaba defendiendo, dice, y leo nuevamente, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Lo escuchaste? Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 nos dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Festo era uno que se iba a perder, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, equipo de trabajo, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. 1 Corintios 2:14 nos dice lo siguiente: pero el hombre natural, el hombre no espiritual, quiere decir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entre nosotros decimos, Dios me habló. Y un hombre natural dice, está loco, ¿esto quién le va a hablar el Señor? Y Dios nos habla, y Dios nos habla. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. No las pueden entender. Tú no las puedes, si no eres un cristiano, no la vas a entender, porque esto se discierne espiritualmente. A su nombre. Es por eso, amados, que es muy importante la apologética cristiana. Amados, pero comprendamos primeramente tú y yo qué es apologética. Apologética viene de una palabra griega que significa fundamentalmente dar una defensa, defender lo que yo creo, defender. Apologética cristiana, defender, amados, la doctrina del cristianismo. Por lo tanto, la apologética cristiana es dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe y la doctrina cristiana. ¿Me está escuchando? ¿Sí? No se desconecte. Ahora que ya conocemos lo que significa tú y yo apologética cristiana, respondamos hoy dos preguntas. Dos preguntas muy, pero muy importantes. Número uno, permiso. ¿Por qué es importante la apologética cristiana? La defensa de, amados, de la doctrina cristiana. Tenemos que saber que en nuestro caminar en la vida cristiana, tú y yo nos encontraremos con muchas personas escépticas. Escéptica es que no creen. Personas incrédulas que ponen en duda la existencia de Dios. También encontraremos muchos críticos, abundan, que dudan de la inspiración y la veracidad de la Santa Biblia. Podemos encontrarnos con falsos maestros, abundan, hermanos, que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. Es tremendo. Amados, e igualmente encontraremos también personas que tienen un sincero deseo de conocer la verdad. Están hambrientos, están sedientos, amados, están interesadísimos en que se les hable la verdad. Y para eso estás tú y estás tú. ¿Lo escuchaste? Y no debes de dejarlo de hacer. Debes de aprovechar el tiempo y debes colocarte en las manos del Señor para que Él te use. Por lo tanto,
la apologética cristiana es importante para, número uno, hacer volver al camino de Dios a aquellos que se han extraviado de la verdad por las falsas doctrinas que hoy abundan, Karina, en las redes sociales. Hoy es, yo creo que un porcentaje no poco, amados, después que volvamos, se van a perder. Porque se han llenado de enseñanzas de gente que no conocen, de espíritus que no disciernen, amados, de lenguas engañadoras. Escúchame bien. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20 dice así: hermanos, y yo paro aquí porque hay que parar. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha ido de la verdad, y alguno de ustedes le hace volver, mira lo que dice el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué pasará, Señor? Ahí lo dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios en su casa. Esto nos enseña para que por medio de la sana doctrina, y la evidencia bíblica, podamos convencer tú y yo a los que dudan y a los que se han ido de la sana doctrina. Gloria a Dios, gloria a Dios. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versos 21 y 22 dice: conservaos en el amor de Dios. ¿Qué nos dice? Escúchame, el Señor te dice: conservaos en el amor de Dios. A usted que está acá en esta cámara, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Repito, conservaos en el amor de Dios, esperando ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Dios Jesucristo para vida eterna. Verso 22, a algunos que dudan, dice la palabra, convencedlo. Algunos que dudan, convénzalos, háblele. No se canse de poder hablarle, sálvelo, porque usted va a cubrir multitud de pecados. Y es su labor para la cual el Señor le trajo al Evangelio. Hacer apologética, hacer una defensa sana y razonable de nuestra doctrina. Gloria a Dios, a su nombre. Estudiamos, ¿verdad? A mí me dan horas escribiendo. Me gusta escribir de noche, así, A veces me levanto, estoy ahí envuelto y escribiendo, porque con la noche uno tiene un poquito más, parece clara la mente. Estudiando. Estudiamos y nos preparamos. ¿Para qué? ¿Para hacernos famosos? No. Para presentar defensa basada en ¿qué? En la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. ¿Lo escuchaste? Es
esta palabra es tremenda. Tito capítulo 1, verso 9 dice: retenedor de la palabra fiel. Usted tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No le ponga de más, no invente cosas que no están en la Biblia. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra, señores, no es violenta. La palabra, ustedes de pensamiento comunista, no es violenta. La palabra es poder de lo alto. ¿Me está escuchando? Y fue escrita para todo tiempo. Es el manual del Creador. Por más que no quieras usar la palabra, tarde o temprano, más temprano que tarde, verás que te acercarás al Dios que yo sirvo. Alabado sea el nombre de Dios. Retenedores, tú y yo somos retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar. ¿Con qué? Con sana enseñanza. No dice, es que parece que es así, es que parece, no, yo digo, yo creo. No vale tu creo. Lo que vale, lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Retenedor de la palabra. ¿De qué palabra? De la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? La palabra del Señor, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No alterarte, con mansedumbre. Aunque a veces dan ganas de alterarse. ¿Hasta cuándo no entendís, cabeza dura, cierto? Pero dice el Señor: amados, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todo esto, querida iglesia, se debe hacer para dejar en evidencia las falsas doctrinas que muchas veces son introducidas encubiertamente en la iglesia por medio de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo, ¿qué dice Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo en el tiempo de él. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ahora dice, atento, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, como encubiertamente, disimulado. Ahí vamos a los hermanos débiles. ¿Sabes qué? En el ejército, ¿a quién se ataca? Al que queda rezagado, al que no sabe pelear. Se nota, y a ellos atacan. Por la retaguardia el enemigo ataca. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice la palabra, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Oye, es tremendo. A veces lo leemos así rápidamente. ¿Qué es lo que van a introducir en la iglesia? Herejías destructoras. Y dice luego, y aún negarán al Señor que los rescató, al Señor que le sanó su hijo, al Señor que le respondió, al Señor que fue fiel, al Señor que le dio el trabajo, al Señor. De él olvidarán, no lo reconocerán como el Señor, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, dice la palabra, sobre sí mismo destrucción como repentina. Van a ir caminando y ¡pum!, desaparecerán, porque la mano de juicio del Dios del cielo en estos tiempos viene sobre aquellos hijos de pecado, rebeldes, contumaces, gente que no hace caso a la palabra de Dios. Verán mi mano, dice el Señor. Verán mi mano, dice el Señor. Número 2. ¿Qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? El carnet de miembro, el carnet de pastor.
De nada te va a servir si no conoces tu propia fe, si no has estudiado tu propia fe. Si tú eres de ese alto porcentaje, tristemente, lamentablemente, preocupantemente, alto porcentaje de gente que le gusta solamente cantar, alabar, bendecir, ofrendar y hacer muchas cosas, pero no estudiar la palabra de Dios. Escucha. ¿Qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerlo? Primera de Pedro capítulo 3 versos 14 y 15 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, felices sois. Por tanto, no os amedrentéis. ¿Qué quiere decir amedrentéis? No os asustéis, donde temblando, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad ¿a quién? A Dios el Señor en vuestros corazones. Aleluya. Cuando éramos recién convertidos, me acuerdo, de repente teníamos un miedo, íbamos a ungir. ¿Y qué es lo que decíamos nosotros los evangélicos antiguos? Cúbreme con tu sangre, Señor, cúbreme con tu sangre. La sangre de Cristo, la sangre, cúbreme con tu sangre, Señor, cúbreme. Oye, increíble. Increíble, tú dices esa palabra, cúbreme con tu sangre, y te viene una paz tremenda. Cúbreme con tu sangre y demonios huyen. Cúbreme con tu sangre, Señor, la sangre de Cristo, y el demonio se va. Es así. ¿Y eso quiénes lo entienden? El hombre natural no lo entiende. La mujer natural no lo entiende. ¿Quiénes lo entienden? La mujer y el hombre espiritual. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa. Yo voy, pastor, yo peleo, yo me lo agarro. No, con mansedumbre. Con mansedumbre. Yo admiro a la gente que guarda la compostura en los momentos más difíciles, cuando le dan una cachetada así o le hablan algo así y están en pantalla, y ellos sorprenden a todos los televidentes y viendo que son hombres de paz, que saben frenar sus impulsos, que quizás por dentro tienen ganas de comerse la gente y hacer muchas cosas, pero ellos lo frenan muy bien, porque reciben las cosas con mansedumbre. Si los impíos lo hacen, con mayor razón nosotros, tú y yo. Estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa con mansedumbre y reverencia. Respeto. Uno de los sinónimos de reverencia es respeto también. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Definitivamente, amados, que no todo cristiano tiene que ser un experto en la apologética. No. ¿Me escuchaste? Amados en el Señor, pero sí es importante que cada cristiano debe saber lo que cree y por qué lo cree, y saber cuál es la base de su fe y de su doctrina para poder compartirlo con otros. ¿Me está escuchando, amados? Y poder defender su fe contra las mentiras y los ataques del enemigo que hoy día se han levantado, y en los últimos tiempos se van a levantar mucho más fuerte. Mucho más fuerte. En el texto se nos dice que no tenemos que tener temor ni sentirnos conturbados. No tenemos que tener, ¿qué cosa? Temor, ni tampoco sentirnos conturbados. La palabra conturbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, o lograr que se altere su ánimo por lo que le está diciendo la otra persona, de manera que pierda la serenidad y que no acierte ni siquiera a hablar. Escúchame bien. Muchas veces nos sentimos así cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien nos critica,
Cuando ataca nuestra doctrina nos sentimos así. Y esto es porque nos falta algo, amados en el Señor, que en la vida cristiana, escúchenlo bien, nos falta algo que en la vida cristiana es muy importante. ¿Qué es lo que es, mi pastorcito Esteban? Dígamelo ahora, que yo ahora me coloco bien y lo hago. ¿Sabes lo que te falta? Conocimiento. Te vas por puras emociones, que no son malas, son buenas, pero el conocimiento es mejor, porque va a llegar el día cuando vas a necesitar plantear defensa, hacer una apologética, defender de modo santo y razonable tu creencia, amados, en la doctrina del Evangelio. Conocimiento. Una de las causas por las cuales muchos caen y se van y se desvían es porque en la iglesia fueron muy buenos para cantar, que eso es bueno, es buenísimo cantar, adorar, bendecir, pero nunca oraron. Nunca oraron. O eran malos para orar. Y número 2, nunca estaban en los estudios, nunca. Aló, vecina, te estoy hablando. Es que a mí me gusta como canta el pastor Ángelo, sí. A mí me gusta como canta la pastora Claudia. A mí me gusta como canta el pastor Cristian. A mí me gusta que te guste todo el mundo. Está bien que te guste, pero te tiene que gustar orar. Te tiene que gustar también conocer de la palabra de Dios para poder dar sana defensa. Con mansedumbre. Decía, lo que le falta a muchos cristianos es el conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina. ¿Lo escuchaste? Filipenses capítulo 1, verso 9. Porque hoy en día hay gente que no sabe nada, pero especialmente para el sur hay iglesias que dicen, oh, traen un enfermito, sí, tráigalo a tal hora, lo vamos a operar. Lo vamos a operar. Y sabes que él lo tienen en una ¿cómo se llama donde cuestan una camilla? Como especie de camilla, y le colocan una sábana blanca y él viene alguien y le saca un demonio y le saca. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Está. La gente lo ha inventado. La gente lo ha creído. Y sabes que ahí hay un sincretismo, porque se mete también, amados, el ocultismo. ¿Quiénes hacen eso? Los brujos brasileños. Los brujos brasileños vienen y le dicen, pongan, es lo mismo, casi similar, no igual, pero casi similar. ¿Por qué lo hacen? Porque le falta conocimiento. Lo están haciendo porque no aman a Dios. Esa gente ama a Dios, cree en Dios, pero meten, amados, el Evangelio y la doctrina del Evangelio con el sincretismo. Filipenses capítulo 1, verso 9 dice, y esto pido en oración. Así dice la palabra. Pablo dice, y esto pido en oración. ¿Qué cosa pide? Que vuestro amor abunde aún más. ¿Cómo se está perdiendo el amor hoy en día? Dice la palabra, y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el verso 1:9, dice, y esto pido en oración. ¿Cómo lo pide? Cuando Pablo ve algo malo, él pedía en oración, no iba a paliar, él pedía en oración y luego predicaba, como lo estoy haciendo yo, como apóstol del Señor, como profeta del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vuestro amor abunde más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Dígale, mi amor, diga, mi amor va a aumentar, diga, va a aumentar más y más. ¿En qué, mi hermano? En ciencia y en todo conocimiento. Pero este conocimiento es de la palabra de Dios. A su nombre. Tremendo. Este mensaje
No era para hoy, pero el Señor me dijo, tienes que hacerlo. El mensaje de hoy era 2 virus que nos atacan. En la semana le estaré predicando acerca de esto, de eso. Entonces, volviendo al tema, tenemos que comprender una verdad muy importante. Paulita, Cari, no podemos defender lo que no conocemos. Es como el cristiano que llega al testigo de Jehová y por temor no le abre la puerta. ¿Por qué temor? Porque no sabe defenderse. Porque solamente ha estado adorando y nunca estudiando la palabra del Señor, a su nombre. ¿Y qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra vida? Necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Me han visto a mí. Yo soy papá de la pastora Claudia. Ella es doctora en teología, primero licenciada, luego magíster, después doctora en teología. ¿Y qué hago yo? Me han visto aprender de mi hija porque reconozco que Dios le ha dado algo superior a mí en lo que es la maestría. Y yo podía darme el lujo de no ir porque soy el pastor. Y podía darme el lujo de no ir nunca porque por último nadie me echar porque soy el pastor. Pero estoy. Y me gozo. Y me obligo a estar. Habiendo gente, amados, con voluntad pero suprema, como mis sobrinos, como tantos hermanos, como Paula y tantos hermanos más. Cada lunes y cada martes yo estoy escuchando ESIL, Escuela de Capacitación y Liderazgo. Y cómo hemos aprendido. Y cómo hemos disfrutado. Entonces, amados en el Señor, le hacía la pregunta, ¿y qué necesitamos para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra vida? Número 1, necesitamos estar siempre dispuestos a aprender. Número 2, nunca debemos llegar a pensar que ya lo sabemos todo y que conocemos todo sobre la palabra de Dios. Yo soy el apóstol, yo soy el apóstol. Santiago 3.1, ¿qué dice Santiago 3.1? Hermanos míos de Iglesia Siapán, hermanos míos evangélicos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque el que más sabe, más se le va a demandar. Más. 1 Corintios 8.2. Yo conocí maestros que eran arrogantes, maestros que se burlaban de mí porque yo no lo sabía. Recuerdo un día, querida sobrina, un hermano que hoy es pastor, estando el Tata vivo, le hizo una pregunta para dejarlo en vergüenza y el Tata se equivocó. Se equivocó y dijo, ven, no sabe, maestro. Pero a los corto tiempo lo vi caer en pecado. Hoy está pastoreando, Dios lo reconcilió, pero quiso humillarlo. Pero el Tata nunca se descarrió. El Tata fue fiel a la palabra del Señor. Escucha bien. Había tanta gente arrogante hace unas décadas atrás, que en mi ciudad de Limache se colocaban ahí, en la avenida Urmeneta, casi llegar a Prat, donde hay un hermano que vende cositas de dulces ahí, y se ponían a hablar de nuevo, pero peleando, discutiendo la palabra de Dios, y la gente lo veía. Pero está equivocado, ¿qué dice Romano tanto? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Verdadera gente necia, que en vez de contribuir, destruyeron. En vez de juntar, desparramaron. 1 Corintios capítulo 8.2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo.
Repito, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Porque hay algo que tiene que venir junto con el saber. Es la revelación del Dios del cielo. Aleluya, que muchos maestros están carentes de la revelación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos presentar defensa de nuestra fe cuando sea necesario? Tenemos que hacerlo con mansedumbre. ¿Y qué más? Con respeto. 1 Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa y mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted es el pueblo de esperanza. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que no tienen esperanza. Amados en el Señor, tú, los que creemos al Señor, somos el pueblo de esperanza. Por eso dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre, no con ojos altivos ni con voz de trompeta, dice, y con reverencia ante todo el que os demande razón de qué cosa, de la esperanza que hay en vosotros. Diga: yo tengo esperanza. En mí está la esperanza, en mí está el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Estoy concluyendo. No debemos atacar ni ofender. Recordemos que el evangelio no se trata de ganar discusiones, sino de ganar almas. ¿Lo escuchó? El evangelio no se trata de ganar discusiones, sino de ganar almas. Tenemos entonces que hacerlo sin disgustarnos, sin dejarnos llevar por el enojo o queriendo imponer nuestra opinión con soberbia. Debemos de recordar que la palabra de Dios no es para pelear o discutir, sino para edificar. Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tenemos que hacerlo con sabiduría, sin atacar, sin burlas, sin menosprecios, sino con amor y autoridad que Dios le ha dado el Señor a usted. Hechos 17, verso 22 al 25 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, ¿qué dijo? Varones atenienses. Esto es tremendo, tenemos que entenderlo. En todo observo que sois muy religiosos. En todo observo que soy muy religioso, porque pasando yo y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Se tomó de eso, no porque otro va y le dice: ustedes son religiosos, son idólatras. No, dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo también os anuncio. Gloria al Señor. Hay formas estratégicas de poder llegar y convencer a las personas, amados en el Señor. Y dice la palabra, continuando Pablo, y dice: el Dios que hizo el mundo, varones atenienses, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas.
concluyo. Así, de esta manera, mis amados hermanos, pudimos en este mensaje, en estos minutos, ver y dar un pincelazo así para ver la importancia de la apologética cristiana, de la defensa sana, amados en el Señor y humilde. Y al concluir, recordemos la palabra de 1 Pedro 3, 14, 15. Mas también, si alguna cosa os padecéis por causa de la justicia, escucha, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por los tiempos que vienen ahora. Por temor de ellos, no amedrentéis, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Alábenle allí en el corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se ve difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Esta ha sido palabra del Señor.